Seguimos actualizando el caso de Loan Peña. Se pregunta mucha gente si va a haber juicio por el pequeño Loan y podría ser este año. Se dice que 7 detenidos van a dar explicaciones, deben darlas y contar qué es lo que pasó con el niño correntino. Y es que el Juzgado Federal de Corrientes ha hecho lugar a este pedido de elevación a juicio del cual se está hablando en estas últimas instancias y han avanzado en las fechas para actos preliminares y el debate podría empezar en el próximo semestre. Veremos finalmente qué es lo que se cuenta por aquí. De hecho, tenemos información de Rafael Alfredo Palacios, el periodista de Goya, que ha sacado por aquí algunas fojas que dice sobre el caso Loan que ha salido ya la citación a juicio de los 7 primeros imputados por parte del Tribunal Oral Federal de Corrientes. A partir de la fecha, la parte tienen como 15 días para el ofrecimiento de pruebas y testigos. Se van a acelerar los tiempos de causa Loan y hay que recordar que más allá de la citación la causa sigue abierta y el CUC continúa con la búsqueda de Loan Danilo Peña. Obviamente la búsqueda sigue abierta por encontrar al menor. Aquí vemos la hoja del Poder Judicial de la Nación que dice que el requerimiento de elevación a juicio de fecha 24 del 4 de 2025 realizado por la parte querellante de los padres de Loan, que sería María Luisa y José Peña, con el patrocinio y sin revocar poder del doctor Gustavo Alejandro Sánchez y la doctora María Belén Russo Cornara. Vemos aquí el auto de elevación a juicio editado en esta fecha por la doctora Cristina Elizabeth Poser Penso. Vemos todas las personas que estarían citados como testigos. En este caso, los querellantes María Luisa, a José, que se está diciendo ahora, a los imputados Bernardino Antonio Benítez, a Laudelina, a Daniel Oscar Ramírez, a Mónica del Carmen Millapi, a María Victoria Callaba, a Carlos Guido Pérez, a Walter Adrián Maciel. Luego pone las reservas y en este caso creo que tiene otras hojas por aquí. El tema de Laudelina. Y bueno, aquí vemos un poco las 3 hojas que saca este periodista, hablando un poco de la citación a juicio de estos 7 primeros imputados del Tribunal Federal de Corrientes. Veremos cómo queda todo esto, evidentemente, pero son algunas de las cosas que tenemos que ir viendo del caso Loan y estas últimas novedades. De hecho, vamos a ver también una entrevista al periodista Ignacio, que bueno, está en Canal 13, pero le hicieron una entrevista también de radio. Vamos a escuchar un poquito y ahora seguimos hablando del caso Loan y las últimas novedades. Lo importante y lo que vos bien remarcabas, ¿no?, con tantos casos paradigmáticos que hay en Argentina, es cómo comienza, o sea, la criminología, ¿no?, que es el estudio justamente, tiene toda una metodología que por ahí se desconoce y que es muy importante para la resolución de los casos. Y por eso está bueno lo que comentás en las películas y demás. Sí, yo voy a llevar, la charla está preparada para explicar técnicamente la investigación. Y te voy a adelantar algo, sos el primero que me llama. ¿Cuál es mi análisis del caso? Tengo preparada una presentación. Vamos a ver cómo se van dando los tiempos y después veremos si el caso Loan lo voy a mostrar en la charla del viernes o lo voy a mostrar en la charla del sábado. Vamos a ver cómo se adaptan los tiempos. Pero bueno, yo tengo mi propia interpretación del caso Loan, que de hecho, bueno, tomé una decisión profesional en su momento que no fue fácil, pero estaba absolutamente convencido de lo que estaba haciendo. Yo trabajé 15 días, tuve comunicación con todos, con el fiscal, con la jueza, con la policía, con todos los que investigaban, y cuando me di cuenta que el caso Loan, según mi conocimiento técnico, estaba trabado y no se iba a destrabar más, y se iba a transformar en un show y en una especie de novela interminable, decidí por decisión propia volver a Buenos Aires porque no quería participar del show, por lo menos no es mi estilo. ¿Vos sabés Así que me volví muy convencido desde el punto de vista profesional del trabajo que yo había hecho.
Qué bueno que lo comentes esto, Nacho, ¿no? ¿Por qué vos, los motivos de tu regreso? Porque obviamente se te extrañó mucho en Goya, creo que te llevaste medio Goya, ¿no? En ese aspecto. Pero la cuestión del caso Loan, un año, ¿no? Seguramente vamos a tener tiempo de hablar. Pero bueno, vos te fuiste y quedaron algunos acá, viste que yo por algún momento te intenté reemplazarte en algún canal. No, yo ya te digo, yo en eso soy muy concreto. Me di cuenta en un momento que la situación no se iba a resolver, y que iban a empezar a pasar cosas que a mí no me gustan. No me gusta el manoseo, no me gusta la mentira, no me gusta el show. Y consideré que era el momento de dar un paso profesional al... Bueno, es verdad que hubo eso, mucho manoseo del caso Loan, lo hemos visto, la causa sigue evidentemente, pero hubo muchas cosas que no eran verdad, mentiras que salían todo el rato en televisión, informaciones que no eran ciertas del todo, y yo creo que absolutamente todo el mundo ha dado alguna información de este caso que no era 100% verídica, ¿no? En medios de comunicación, y creo que distintos periodistas, por mucho que digan que se quisieron desligar de eso, en un momento dado también estuvieron metidos. El Comando Unificado en conjunto sigue trabajando todavía en el caso, ¿no? Sí. Lo que pasa que, ya te digo, lo hemos hablado personalmente en más de una oportunidad. Un caso de estas características, cuando vos lo tenés mal calibrado desde el inicio, es muy difícil luego ponerle el timón como corresponde y poder llegar a un buen puerto. Es decir, yo te diría que cuando ya la justicia federal quiso tomar el caso, ya era tarde. Ya era tarde porque hay cuestiones que son muy específicas de las investigaciones y de las pericias que se deben resolver en un primer momento. Y bueno, eso no pasó. No. Yo creo que en un primer momento no se tomaron buenas decisiones. Luego el fiscal Barry trató de corregir un poco la situación y luego la causa pasó a la justicia federal. Pero hay determinadas cosas que hay que hacerlas en un primer momento. Esto te digo, ha pasado en Goya como ha pasado en otros casos. Te podría decir el caso Belsunce, el caso Nora Dalmazo, el caso Herrera en Tierra del Fuego, y te podría decir un montón de casos más donde, bueno, en los primeros momentos no se tomaron buenas decisiones, no se hizo lo que se tenía que hacer y después todo se complica. Yo recuerdo que he nombrado distintos casos que seguramente van a ser parte de tu ponencia, ¿no? El caso de Nora Dalmazo, que después de tanto tiempo... Bueno, también en los últimos días se empezó a hablar de una noticia de que supuestamente había aparecido Loan en una clínica de Corrientes, que le había sacado fotos y tal. Bueno, varios medios colocaron aquí la imagen de la clínica del Pilar, justo la entrada por donde supuestamente entró ese niño, del cual un testigo aseguraba que era el propio Loan, ya con otra familia, con otras personas, y fue una noticia bastante impactante para muchísima gente que vio estas fotos y que pensó que realmente sí podría ser él. Imágenes difundidas por muchísimos medios locales en Argentina y que obviamente por el momento lo que dicen es que están siendo analizadas por varios peritos judiciales. La foto está en manos de la justicia y por el momento no se han comunicado resultados oficiales de estos análisis de esa foto. Así que bueno, el otro día hacíamos ese directo por aquí para hablar y para dar esa noticia sobre estas distintas fotos que aparecían de una persona en una clínica con un niño, ¿no? Bueno, en realidad eran dos, era una mujer y un hombre de contextura alta, etcétera, iba como de negro en esas fotografías y estaban en esta clínica del Pilar. Una información que parece bastante importante. Veremos si al final consiguen el objetivo de determinar
si existe algún tipo de coincidencia entre el niño fotografiado y Loan Peña, pero por el momento no tenemos esos resultados, así que vamos a seguir escuchando y ahora damos más información. Muchas veces, a mí el caso Loan, yo le veía muchos puntos de contacto con el caso de Ramoncito González ahí en Corrientes, y le veía que yo lo cubría ese caso, le veía casos también, puntos de contacto con el caso de Mario Salto en Santiago del Estero. Sí, yo le veía muchas cosas parecidas. Y bueno, obviamente... Pero bueno, eso se tendría que haber interpretado desde un primer momento. Yo recuerdo que vos siempre hacías hincapié, sobre todo en la psiquis, digamos, de dos de las personas, ¿no?, que están imputadas, que tenían tendencia justamente a ello, ¿no? Sí, totalmente. El gran error fue no haber cerrado el campo. No tendría que haber salido ninguna persona, ningún vehículo. Se tendrían que haber secuestrado automáticamente todos los vehículos, todos los dispositivos tecnológicos. Se tendría que haber cerrado el campo totalmente, haberlos indagado a todos, haberlos perfilado, cuáles eran los hilos conductores, qué tipo de perfilación tenía cada uno. Ahí tenía gente muy pesada en cuanto al peso específico que tenían en la zona. Uno era el Marino Pérez, sí. Es un tipo que estaba preparado Bueno, a ver, lo que la mayoría de periodistas dicen es que en un primer momento no se investigó o no quisieron hacer lo que de verdad tendrían que haber hecho, básicamente porque había personas que no dejaron, que todo estaba regado también. De inteligencia y contrainteligencia. Yo acá en Buenos Aires busqué todos los antecedentes de él. Sí. Era un tipo muy preparado. Caixiaba es una mujer muy vinculada a la política, que conocía absolutamente todos los manejos de la zona rural, y además estaba muy manipulada por Pérez. Tenía esa Maciela, el comisario, que tenía actitudes raras, como por ejemplo decir que sacaba fotografías en la puerta de la escuela por una cuestión de seguridad a los chicos. Es decir, hay que ser un poco infantil, sí, para creer en ese tipo de argumentos, ¿me entendés? No. Y Antonio Benito, todos los otros personajes que son fáciles de manejar. Laudelina es muy fácil de manejar, sí. Benítez es muy fácil de manejar. Michapi y Ramírez a mí me siguen generando dudas, no los encuentro en el rompecabezas, pero evidentemente la justicia... Es increíble porque vemos como el caso Loan pasó más de un año y muchísimos periodistas y algunos especializados en este tipo de temas es como que no saben cómo encajar ciertas piezas. O sea, como que el rompecabezas es tan complicado en este caso. Hay tantas personas involucradas, tantos imputados, que si la familia por detrás, otras personas que otra gente cree que deberían estar imputados, y obviamente los que están atrás, ¿no? Los encubridores, que son muchísimos también, encabezados por el americano y otros abogados, el tema de la Fundación Dupuy. Es como que hay tantas cosas en la desaparición de Loan o en el caso en sí, que hay mucha gente que no sabe dónde englobar cada una de esas cuestiones. Creo que todos estuvieron puestos de acuerdo para desarrollar este plan criminal, y estoy convencido de que hay gente que está involucrada en la maniobra, que nunca fue detenida, pero que ejerce mucha presión desde afuera, y que por lo tanto el pacto de silencio se sostiene. Aprovechando esto. Sí, es que yo creo que si no hubiese personas desde fuera con esa presión que dice por aquí Ignacio, ya se habría roto ese silencio de las personas que están ahí detenidas. Si no lo hacen es por algo, ¿no? Ha pasado ya más de un año y evidentemente están con esa presión encima, no pueden decir nada. Viste la teoría, ¿no? Obviamente el caso con la que se ha elevado al juicio a los siete imputados, primer imputado, tiene relación con esto, ¿no? Que los 7 se pusieron de acuerdo previamente para llevar a cabo este hecho. ¿Vos considerás que esto pudo haber sucedido o algunos son inocentes? Mira, eso... Mira, yo te voy a dar mi opinión general. Están siendo a juicio por sustracción de menor, sí, que es un delito que no es trata de persona, sí,
y tampoco tiene que ver con una situación de maniobras de pedofilia. Tiene que ver con la sustracción de un menor, haber sacado a un menor de 10 años del control de sus padres, sí, y que está castigado por el Código Penal, sí, por haberlo raptado. Que no es el delito que todo el mundo se imagina, si toda esta gente, en el caso de ser condenados, no van a ir condenados en prisión perpetua, la gente lo tiene que saber, hay que serlo totalmente sincero. Recordamos, perdón, de 6 a 15 años, ¿no? De 6 a 15 años. No es un delito que tenga penas más altas, sí, y no es un delito que vaya, por ejemplo, a tener prisión perpetua. La gente se tiene que olvidar de eso. Sí, 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 sí. Eso no... Sí, obviamente hubo un momento en el cual pedían perpetua para absolutamente todos los detenidos, pero por el momento eso parece bastante complicado con la elevación a juicio que hay y con el nombre que le dan al delito que supuestamente cometieron cada uno de ellos. Como primer punto. Sí. Como segundo punto, y a mí sí eso me preocupa, toda la prueba que hay es una prueba indiciaria. Es una prueba indiciaria. Sí, no es una prueba contundente, es una prueba indiciaria, interpretativa. Claro, si es que hay muchísimas personas que piensan que algunos de los detenidos no van a tener ni siquiera pena de prisión. Esto es lo que algunos expertos creen. Y luego hay otros como, podríamos decir que Carlos Pérez, Callava y Laudelina, que serían los tres vértices del triángulo, pues esos tres sí que van a tener algo de pena, pero todos los demás supuestamente no van a tener pruebas contundentes para condenarlos por ese delito. Vamos a ver qué interpretan los jueces del tribunal. Claro. Porque es decir, los jueces pueden tener una interpretación absolutamente distinta a la que ha tenido el fiscal instructor y la jueza instructora. Vos sabés que eso es importante y ahí entramos a la terminología que vos con esto que te quiero decir, Rafa, con esto que te quiero decir, sí, que a mí me extrañaría, por ejemplo, sí, que los dejen libre por falta de mérito. No me extrañaría para nada. No te extrañaría. Para condenar a una persona tiene que haber una cosa probada en un 100%, lo sabe cualquier estudiante de abogacía. Es decir, vos... Bueno, y eso no quiere decir que no sean culpables, simplemente que no hay pruebas contundentes para condenarlos. Para meter preso a alguien, yo ayer le hice una entrevista a un juez muy importante aquí en Buenos Aires, sí, sí, y estuvimos hablando justamente de eso. Yo le preguntaba, doctor, ¿cómo toma decisiones usted cuando condena? Sí. Y me dijo, yo tengo que estar absolutamente convencido, tengo que tener la prueba absoluta para meter a un tipo preso, si no lo tengo que dejar libre ante la menor duda. La pregunta que yo te hago a vos, con toda la cobertura que hiciste vos muy bien, con todos los colegas de Corrientes, siguiendo día a día, hora a hora el caso Loan, ¿a vos te parece que la prueba es totalmente cerrada, totalmente contundente? No, absolutamente no es contundente para nada. El dicho, ¿no? Mejor dicho, una máxima del derecho, indubio pro reo, ¿no? Es la duda favorece al eso te digo. Exactamente. Y eso no significa hablar mal del fiscal, ni hablar mal de la jueza Osatenso. No es hablar mal de ellos, es decir que la prueba no es una prueba contundente. Son pruebas como, por ejemplo, la detección de los perros adentro de los vehículos de Pérez y Callava, sí, los teléfonos celulares en la zona, la actitud del comisario Maciel, las mentiras de Laudelina, el botín puesto en el medio del barro, la aparición de esos 10 impresentables que decían que eran investigadores de la Fundación Dupuy. Es decir, la maniobra que hicieron con Laudelina en Corrientes Capital, llevándola a declarar, un abogado medio extraño vinculado al poder político, etcétera, etcétera. Todo eso son maniobras para transformar a la causa en una carrera de obstáculos. Pero si yo te digo, vos tenés una prueba científica o vos tenés una prueba contundente, mirá, yo no la veo. Por supuesto, esto queda evaluación de los jueces del tribunal. Por ahí lo que yo veo blanco, los jueces lo ven negro. Pero yo sinceramente no veo una prueba contundente, y eso me preocupa porque al no ver prueba contundente juega a favor de los imputados. Bueno, eso siempre, pero a ver, es que en realidad siempre se dice eso de es mejor tener a un culpable fuera de la cárcel que a un inocente dentro, ¿no? Es un poco
la tesitura que están colocando por aquí, viendo de lo que es el caso Loa en esta entrevista de radio, que la verdad es que la veo como bastante interesante esta entrevista, porque por mucho que queramos que metan en la cárcel o que haya personas diciendo que deberían tener condena perpetua, algunos de ellos, obviamente las pruebas tienen que estar muy claras. Y después las cosas hay que demostrarlas en un juicio. Vos sabés que cuando se cumplió un año, obviamente varias personas me han consultado en relación al caso, y yo dije una frase que yo lamentaba, o sea, no la quería decir, pero bueno, creo que un año después hay más dudas que certezas en relación al caso, ¿no? Porque me parece que no, como vos decís, no hay algo contundente, no hay un hilo conductor que cierre todo, siempre le falta algo. Mirá que hablé con todos los investigadores también en los últimos tiempos, y siempre algo falta, algo no termina de cerrar, y sí, van a ir también a juicio, como bien decís. También un poco la presión mediática me parece que juega un papel importante, y cuando se dice, ¿y por qué el silencio, no? ¿Por qué un pacto de silencio? Y quizás porque más allá de estar este tiempo, digamos, detenido, saben que las pruebas son prácticamente, hay algunos que no se entienden ni por qué están detenidos directamente, ¿no? Mirá, yo el pacto de silencio lo puedo interpretar de distintas maneras. El pacto de silencio lo puedo interpretar porque evidentemente están muy comprometidos, y hasta tienen miedo, porque hay alguien que no está detenido y está afuera, pero se está presionando, cosa que yo estoy seguro. La otra posibilidad es que no quieran hablar por una cuestión estratégica, que luego se va a ver en el juicio. Y la otra posibilidad es que sepan que no hay prueba contundente y es preferible no decir nada. Claro, porque sus abogados le habrán dicho eso, ¿no? De no decir nada, no dar más información, porque realmente no tienen pruebas contra vosotros, ¿no? Por mucho que seáis culpables o no. También he visto que se estaba planteando en dónde podría desarrollarse el juicio, ¿no? Algunas fuentes o algunos medios locales plantean que va a haber bastantes dificultades porque todos los detenidos están en penales muy distintos, ¿no? De distintas provincias, y habría que ver cómo conectarlos a sistemas de videollamadas, y esto plantea algunas dificultades en la Argentina según medios locales. Y en contraposición se está debatiendo si podría trasladarse a todos los detenidos sin alterar la capacidad de los penales de Corrientes. Y hay otra polémica que está dada en cuanto al lugar donde se podría llevar adelante el juicio. Las fuentes judiciales dicen que prefieren realizarlo en Goya por una cuestión logística, pero tampoco se descarta que se pueda realizar en la localidad del 9 de julio. De hecho, allí sucedieron los hechos y allí podría realizarse este juicio, que va a ser uno de los más mediáticos de toda la Argentina, seguramente. Pero finalmente, porque desde la notificación que ha habido en las últimas horas, los abogados y el fiscal van a empezar a transitar. Quieren aportar algo. Estoy esperando el llamado. ¿Vos lo conociste a Nicolás Soria? Sí, lo conocí. Justamente el 1 de julio, cuando yo llego directamente a Corrientes, voy a la casa de la Audelina. Sí. Detrás mío, bueno, estaba Nicolás Soria, ¿no? Lo cual, bueno, yo miro, nos ponemos a dialogar. Y bueno, la verdad que como todo periodista fuimos cruzando información con él, una persona que estaba llegada, y que bueno, que yo, a ver, lo voy a decir, di una declaración con los abogados que lo defienden a Nicolás Soria, contando un par de cuestiones que me parecen muy importantes. Ahí estamos, ¿eh? Esto es... penitenciario. Sí, buenas noches. Entiendo que sos Nicolás Soria. Nahuel, ¿cómo estás? Sí, un gusto saludarte, Nicolás Soria. Hola, Nicolás. Estoy con Cristian Eche. Es él, ¿eh? Es la voz de él, sí. Sí, no, es él. Hoy tuve comunicación con él. Me pidió de que quería aclarar algunas cosas y me parece que todo lo que sea para aclarar puede ser útil a la causa Loan. Pasó un año sin Loan, Soria. ¿Qué es lo que tenés para decir? Primero, un dolor y tristeza terrible por Loan primero, y por los familiares que
que quizás no tuvieron nada que ver. Hoy lo hablamos bastante fluido en lo que es en tu streaming. Muy enojado obviamente con lo que es la justicia. Tanto hoy pude aceptar lo que era mi causa y el proceso que estoy teniendo aquí en una cárcel federal. Creo que tomando un costado ya de activista antitrata, antitráfico sexual infantil y tráfico de personas, es algo que puede llegar en cualquier momento cuando te metes con estos poderes. Pero bueno, uno no deja de enojarse con el mal funcionamiento de las instituciones, sea en este país o en otros, el mal funcionamiento de la justicia, el mal funcionamiento de las fuerzas o del poder político o de terminales mafiosas que realizan apretes de poder para quedarse con negocios que terminan financiando la política, ¿no? ¿Qué crees que pasó con Loan, Soria? Yo sigo teniendo la fe enorme de que Loan está vivo. Cada vez me inclino más a que fue un secuestro político mafioso. Un secuestro político mafioso. Aquí vuelve otra vez la teoría de que supuestamente tenían algo en contra de alguna persona política y que merodeaba esa zona, ¿no? Esa zona correntina o la localidad del 9 de julio como tal. De hecho hay como un político que está ahí metido, metido no lo sé, pero está dentro del sumario del caso, vienen algunas personas, ¿no? Entonces, secuestro político mafioso, o sea, llevarse a un niño y que se volviese un caso tan viral por una trama mafiosa de políticos. Pero es que hay muy pocos datos aún, ¿no? Para esa trama. Hay muchas cosas que con el tiempo empecé a entender o empecé a repreguntarme y a reelaborar conclusiones en cuanto a cosas que no me dan los tiempos y no me dan las situaciones que pasaron para con el caso. Considero que está vivo. Mi corazón espera que, aunque haya sido quizás un secuestro político, y vuelvo a recalcar en mi hipótesis, aparezca en brazos de algún político vivo en algún nuevo gobierno. O sea que cuando sean las elecciones, ¿no? Va a aparecer Loan y va a aparecer vivo. Es tremenda esta declaración que da este señor aquí, ¿eh? Parece que hay cosas que llaman poderosamente la atención. Hoy hay algo que te quiero nombrar que hoy me enteré, me llegó una información que quizás vos la podrías chequear. Hay un tal periodista de San Roque que se llama Daniel Bruno, un periodista de San Roque poco conocido. Oye, Daniel Bruno lo entrevistamos nosotros aquí en el canal, a Daniel Bruno. Que tuvo un llamado a una persona de Buenos Aires el día 14 a la tarde diciéndole que era un caso que había desaparecido un menor y que era un caso de trata. Esta persona fue Juan Carr. Yo Juan Carr no lo conozco ni tengo absolutamente nada en contra con él. Los medios nacionales empezaron a llegar casi a las 24 o 48 horas de la desaparición del menor. Creo que la primera persona que llegó fue TN con Domenech, que llegó el 14 o el 15, después llegó a 24 Crónica, el periodista Ledesma y entre otros, ¿no? Es un poco de lo que hablábamos en tu streaming. ¿Vos crees que trata, Soria? ¿Vos estamos hablando de trata de personas? Yo creo que el corredor del norte está lleno de trata. Hoy no me parece que el caso Loan sea un tema de trata. Bien. Hoy vi los noticieros y hablaban de casi 17 personas que no hablan. Yo soy el único que habla. Entiendo que los otros 9 no hablan porque están escarcelados. Y me llama poderosamente la atención que los 7 que estuvieron en el almuerzo en Naranjal, ninguno omita una palabra de algo que sepan. ¿Para vos está ahí? El comisario Maciel, ¿no? ¿Para vos está ahí, Nicolás? Es que entre esos 7 no emite ni una sola palabra. Se nota que hay algo detrás, evidentemente, algo peor que lo que puede conllevar que no tengan pruebas sobre ciertos delitos que le van a querer imputar a estas personas, ¿no?
Ahora están en esa prisión, etcétera, preventiva, algunos de ellos. Pero obviamente cuando se va a poner en juego el cuánto tiempo más van a estar en la cárcel, si dan datos realmente de lo que hicieron, seguramente sea peor para ellos. No sabemos si también por amenazas, por cosas que saben que va a pasar fuera de la cárcel. Y igual hablar para estas personas es peor, es muchísimo peor. Y esto es lo que está pasando. ¿Está ahí la data fuerte? ¿La sabe alguno de ellos precisamente para vos? Yo creo que sí, que mal o bien fueron el primer círculo, quizás Maciel fue el segundo círculo de encubrimiento, quiso tapar algo, quizás no manejado por el actor intelectual de lo que fue un posible secuestro, pero quiso tapar algo para que no salpique a la política local o de turno. Y estoy seguro que saben mucho más de lo que dicen. Ahora, Nicolás, ¿hace cuánto que estás, de lo que declararon. ¿Hace cuánto que estás preso vos? ¿Cuántos meses ya? Estoy preso hace el 15, cumplo 9 meses. Me imagino que cada día que va pasando dentro de la prisión vas repensando cosas, vas viendo actitudes, situaciones. ¿Hay algo que vos hoy te arrepientas de alguna decisión que hayas tomado en todo lo que fue tu estadía en Corrientes? Sí, hoy lo hablé con Nahuel. Creo que me arrepiento de mi impulsividad y de quizás principalmente haber confiado en fuerzas de seguridad y en la justicia principalmente, que hoy inventó una causa hacia mí. Al principio recordemos que fueron 10 imputaciones inventadas. La 588 de Poser Penso es una vergüenza a nivel nacional, las mentiras y las fábulas que crean. A ver, aún así, este hombre también fabuló mucho e hizo algunas cosas muy raras, muy raras. Como si alguien por detrás le mandara a estar allí para plantar hipótesis falsas sobre un caso. No sé el punto en el que está ahora este señor y si puede hablar más o menos, pero en su momento hizo cosas muy extrañas para meterse a este caso. Uno de los cargos que se me crea a mí lo tuvo, si mal no estoy, Menem, el presidente Menem y yo, que fue atentado contra el orden constitucional. Después esos cargos fueron eliminados, pero tengo 6 imputaciones totalmente falsos. Ahora, Nicolás, yo te quiero preguntar algo, porque me lo pregunta mucho la gente a mí en la calle, cuando me dicen, ¿qué pasó con Loan? Ayer la mamá nos dijo que tiene que haber más detenidos. ¿Para vos tiene que haber más detenidos? Sí, totalmente. En cualquier país los primeros que meten detenidos es a todo el circo familiar que estuvo en el asado. ¿Macarena y Camila para vos tienen que estar detenidas? ¿El padre? Deberían, y también la abuela y la mamá. Y el papá José. Todo lo que estuvieron. A ver, ahora si me lo decís de una cuestión en la cual mi hipótesis se relacionó mucho con ellas y les creyó, yo no creo que Camila y Macarena tengan nada que ver. ¿Crees que te usaron a vos, Soria? ¿Crees que qué? Si vos crees que te usaron. Sí, yo creo que en un momento me usaron como eslabón de explosión o persona que llevó la información a un punto en donde había muchas ollas destapadas y nada, me dejaron correr para después caer. ¿Sabés qué me llama la atención a mí? Que la jueza que a vos ordena tu detención y te tiene privado de la libertad, es la misma que se juntaba con vos a charlar y dejaba que entres al palacio al juzgado federal, ¿o me equivoco? Con Cutaya y todos los sábados, ¿no? Yo tuve la oportunidad de juntarme con ella una sola vez, que fue cuando llegamos a Macarena a declarar. Lo conté hoy y bueno, de esa vez la única charla que tuve con Poser Penso, que para mí es una vergonzosa jueza, una jueza que inventa causas a inocentes, no merece mi respeto. Le comenté el por qué en su juzgado se filtraban testimoniales en vivo y en directo, a lo cual inició una causa interna y obviamente quedó en la nada. Bueno, pero
Oye, aún así yo estoy viendo como muchísima gente que cree a Soria. O sea, que realmente el tema de que la jueza lo meta preso y tal, a toda esta gente involucrada y que él piense que haya políticos, gente de la influencia que estaría involucrada en los hechos acontecidos por la desaparición de Loan y esa trama mafiosa, mucha gente cree que el señor Soria descubrió muchas cosas que por el momento aún no puede hablar y que está dando como pequeñeces, vamos a decir, migajas de lo que realmente puede decir este señor, ¿no? De todo lo que él ha investigado. Para muchos es esclarecedor, o sea, Soria. Y para otros muchos, pues para nada. O sea, una persona que, como aquí diríamos, sería un fantasma, ¿no? Algo así. A mí lo que me preocupa, a mí lo que me preocupa es que vos, y no lo tomes a mal y te pido sin faltar al respeto, eras un 4 de copa, porque no son, digamos, no son ni de ninguna fuerza de seguridad, de ningún servicio de inteligencia, no tenías antecedentes. No, pero tenían un respeto, Nahuel. ¿Pero por qué llegás? Si yo, por ejemplo, hoy quiero ir a ver, no sé, a un juez federal, a Comodoro Pi, no llego a entrar ni siquiera a la puerta de Comodoro Pi. ¿Por qué vos podías entrar? A ver, me pasó en la casa de Catalina, me pasó cuando Cristian Eche, que está ahí, estamos hablando juntos, y él hasta hizo una testimonial, me presentó en el hotel a los que eran supuestos Dupuy. En Corrientes yo saludaba y pasaba. No sé si fue por el mote que me pusieron del americano, por la licencia de conducir legal, vale aclarar, porque muchos dijeron que era ilegal toda la documentación que presentaba, lo cual era una mentira. No sé si era por eso que presentaba o porque había trabajado en Oguar, como sí trabajé. Dijeron mentiras que no había trabajado y está aprobado en mi descargo técnico. Quizás era una de esas cuestiones, ¿no? Me parece que se creó toda una fábula sobre mí en donde en un momento o al principio no sabían bien quién era y era mejor dejarlo pasar para ver si aportaba algo. La verdad que, Nicolás, mira, yo hoy te fui sincero, yo la verdad que no dije que siempre con vos iba a hablar delante de una cámara y es lo que estoy haciendo. Yo creo que el error más grave tuyo fue primero hacerte pasar por norteamericano y quedó a las claras de que era del Doque, ¿entendés? De Avellaneda. Segundo, que vayas a un lugar de repente por motus propio porque te nació el encontrar a un chico. Pero creo que vos tenés mucha culpa en lo personal, no por la desaparición, pero sí de meterte en una causa donde no corresponde que un civil se meta. Bueno, ahí te corrijo. Yo nací en Villa Domínico y mi familia es de Wilde. Perdón, ahora, sí. Viví 15 años en Estados Unidos, soy residente y sigo siendo residente americano. Sí, no vuelva porque te esperan 35 años. Trabajé, ¿cómo? Que no vuelva a Estados Unidos porque te esperan 35 años. Bueno, eso lo veremos si salgo absuelto y si la embajada me permite regresar. Es cierto, está bien. Es una cuestión que decidirá el gobierno americano, pero no era una mentira que había vivido allá, como tanto se dijo. No es una mentira que me presenté como DEA, FBI, SIGA y todo lo que se armó. Está aprobado todo. A ver, es que como tal, la figura del americano es una figura más dentro del caso de Loan, que es una completa locura. Ya los miles de folios que hay de sumario, todos los detenidos, todas las figuras que hay alrededor del caso, y que aparezca este señor, pues incluso más grande se hace, ¿no? O sea, una persona totalmente desconocida que estaba en algunas causas, que si amigo de Tim Ballard, luego aparece Tim Ballard por medio de la periodista, que luego no volvió a salir, no volvieron a hablar nada de eso, y que si el tema de los políticos viene un poco precedido también por lo del americano Soria, por lo que supuestamente dijo Tim Ballard, y luego la otra periodista, que no me sale ahora el nombre, que empezó a exponerlo todo ahí, ¿no? En la primera pantalla. Todo eso en mi descargo y en el video que la justicia borró milagrosamente o
o en mis chats y peritajes que nunca se hicieron, o en mis testigos como Cristian Echi que nunca se llamó a la justicia. Ahora, en la Argentina no es delito investigar, no, y más cuando colaborás con la justicia. Es verdad. Yo todo lo que iba investigando lo presentaba ante la justicia, ya sea por canal de otra persona, tanto con mails o con llamados telefónicos o con información que enviábamos directo al juzgado de Goya y a la doctora Poserpenso. Entonces yo Nicolás, tenía ¿Crees que en algún momento estuviste cerca de la verdad? ¿Y por qué crees que la justicia sigue insistiendo, insiste con la teoría del accidente? Yo hasta donde sé, la teoría del accidente ya fue descartada, lo cual, si la teoría del accidente fue descartada, deberían llamar a Codazzi, Pellegrini y Ibarra de por qué generaron ese pseudo encubrimiento en donde cuasi secuestraron a la Laudelina y a Macarena, que la llevaron en 4 autos a declarar a 2 comisarías, ¿no? Una de Corrientes y una de la PFA con el general Rodríguez, que también debería declarar y dar respuesta. Ahí está, el general Rodríguez. ¿Lo pudiste conocer? ¿Qué sabes? Para que la gente sepa, el general Rodríguez... Pero pará, Soria. Gracias a Dios no tuve la chance de conocerlo. Sí sé que cuando PFA me vino a notificar de que no podía salir del país, uno de los oficiales de PFA me dijo, ¿sabés de parte de quién venimos? Le digo, no, de Burlich. Me dicen, no, del general Rodríguez. Ah, perfecto, le dije, al mismo en ese momento no sabía. El mismo que... Bueno, el tema de Macarena, Laudelina, fueron como una teoría que de repente aparece en los medios que sigue instaurada aún a día de hoy. De hecho, estoy viendo como varios artículos que hablaban de cuáles son las teorías que más porcentaje tienen de ser la realidad de lo que pasó a Loan, y la primera que aparece es lo del accidente, ¿no? Luego hay otras teorías más, como que supuestamente fue un trata de personas, trata de niños, ¿no? Que hubiese redes criminales internacionales detrás de la desaparición del menor. La justicia descarta esta teoría. De hecho, también hubo la teoría narco, la teoría de la familia, pero muchas de ellas, o sea, muchas de las teorías también se pueden juntar, ¿no? Muchas veces esto yo lo tengo pensado, o sea, digo, puede ser que algunas personas de la familia sí estén involucradas, que sabían lo que iba a pasar, pero por detrás, ¿quién hay, no? Y luego la trama política, la que está comentando por aquí el señor americano. Y el tema de la negligencia familiar, el accidente, pero ¿accidente de quién, no? ¿Quién cogió esa camioneta? En realidad era la camioneta la que supuestamente tuvo ese accidente con el menor, la de Pérez y Callaba, ¿no? Es como que hay distintas vinculaciones, ¿no? En teorías. Que por error involuntario se le abrieron los celulares secuestrados. ¿A quién? ¿A mí? No, al general Rodríguez. Él dijo que por error involuntario se han abierto aparatos que estaban secuestrados. Sí, las irregularidades, y ahí apareció el audio en donde en teoría no sé si la coachaba Macarena con decir una mentira o la estaba grabando. Esto se suma a una causa que, a ver, hablando por mí, está llena de irregularidades y de nulidades, lo cual es una vergüenza para la justicia argentina y para una justicia federal, y más que nada porque no se trata de un asesinato o de una banda narco, se trata de un menor de edad, y como te dije, Nahuel, yo estoy 100% como activista hoy a favor de los derechos de nenes secuestrados o de tráfico de menores o de abuso sexual infantil. ¿Por qué? Bueno, pues esto es un poco de las declaraciones del americano. Me parece, si no me equivoco, que Ale Pueblas tiene en su canal una entrevista un poquito más extensa con este señor, pero sinceramente...